Supercrack Estrella presenta Nibiru, un cometa extinción en 2030 provocado por otro fragmento de cometa. Este misterio tiene una solución. Heródoto escribió en la época del 400 a.C., podemos sumar a dicha fecha 11.000 años, llegando a un resultado de aproximadamente 11.450 a.C., si la llegada del planeta Nibiru consistentemente tiene por resultado un desplazamiento en el eje de la Tierra, como parece haber ocurrido alrededor de 1587 a.C., como ha quedado plasmado en el libro de Josué en 1535 a.C. 52 años después empezaron a notarse los cambios en la Tierra, como terremotos, volcanes etc. Le han bautizado como el noveno planeta y tiene entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra. Este planeta orbita alrededor del Sol una vez cada 15.000 años y, aunque aún no lo han observado directamente, los investigadores del Instituto de Tecnología de California han deducido su existencia a partir de las órbitas de toda una serie de planetas enanos y otros objetos extremos de nuestro sistema solar descubiertos recientemente. Papiro mágico Harris, Dermagische Papyrus Harris. El papiro mágico Harris, traducido en 1927 por el investigador Olange, afirma que la Tierra se revolvió durante un cataclismo cósmico. Habla de una hecatombe cósmica de fuego y agua, en que el sur viene a ser el norte, y la Tierra da un vuelco. Papiro Ipuer. En el papiro Ipuer, traducido en 1903 por C.F. Lange, también se comenta que, y la Tierra quedó al revés. Este papiro relata la terrible devastación provocada por una catástrofe de la naturaleza, un cataclismo, diciendo: la Tierra se volvió al revés, como lo hace una rueda de alfarero, hizo trastocar el mundo y el mundo se cambió lo de arriba para abajo. El papiro de Turín. Este antiguo documento nos habla de Ra, el dios del sol de los egipcios, y también menciona un gran desastre provocado por un diluvio y de incendios subsiguientes. Papiro Hermitage. En el papiro Hermitage, Leningrado, 1116b, citado por Gardiner en su libro Diario de Arqueología Egipcia, 1919, también se hace referencia a una catástrofe que puso la Tierra al revés, ocurriendo lo que nunca antes había ocurrido, conmovió y trastornó la superficie de la Tierra, pues los polos se invirtieron durante este cataclismo cósmico. Se supone que en ese tiempo, en el segundo milenio, antes de Cristo, no se tenía noción de la rotación de la Tierra. En consecuencia, la expresión puso la Tierra al revés no era relacionada con la diaria rotación del globo terráqueo. Descripciones de los papiros. Intercambio de polos. Tampoco las descripciones de los papiros de Leiden y de Leningrado dejan lugar a una interpretación figurativa, especialmente si tenemos en cuenta al papiro Harris. El giro de la Tierra va acompañado de un intercambio entre los polos norte y sur. Sol del oeste. Aracte es el nombre egipcio para el sol del oeste, puesto que solo hay un sol en el cielo. Deducimos que Aracte es el sol que se pone, pero ¿por qué el sol que se pone debería ser mirado como una deidad diferente del sol que despunta? La identidad del sol que sale y el que se pone son vistas por todos, pero las inscripciones no dejan lugar a malentendidos. Aracte, te levantas por el oeste. Textos de las pirámides. En los textos encontrados en las pirámides se lee que el sol cesó de vivir en el occidente, y refulge como nueva luminaria en el oriente. El oeste, donde el sol se pone. Piel, egiptólogo, en 1892 encontró una inscripción que traducida, dice: el oeste, donde se encuentra el sol que se pone. Posterior a la inversión en la dirección, cualesquiera sea su fecha, las palabras oeste y salida del sol ya no fueron sinónimos, y es necesario aclarar esta referencia agregando: el oeste que está en el lugar del ocaso, no era una mera acotación, como lo creyó el traductor de este texto. Tumba de Senmut. Senmut, el arquitecto de la reina egipcia Hatshepsut, presenta en su tumba un enigma, pues en ella existen pintadas dos reproducciones de la bóveda celeste. Un panel en el cielo de la bóveda muestra a la esfera celeste con los signos del zodíaco cuyas constelaciones ocupan una orientación invertida a la del cielo sur. En uno de estos mapas, en el panel del norte, los puntos cardinales se encuentran colocados correctamente, según mi canal los conocemos, mientras que en el panel del sur están invertidos, como si la Tierra hubiera sufrido un vuelco. Además se asienta que durante una perturbación cósmica de fuego y agua, el sur se vuelve norte, y el este se vuelve de revés. Grecia, rotación inversa del Sol y las estrellas. Catástrofe mundial. En Grecia hubo una tradición autóctona que se refiere a una rotación inversa del Sol y las estrellas. La inversión del movimiento del Sol en el cielo no fue un evento pacífico, fue un acto de violencia y destrucción. Platón.
Platón escribió en sus diálogos, El Político. Me refiero al cambio en la posición de salida y puesta del Sol y otros cuerpos celestes, como en aquellos tiempos se ponían en el sector en que ahora despuntan, y salían donde hoy se ponen. El dios en época de la batalla se refería a Marte acercándose a Venus o quizá a Nibiru cerca de la Tierra. Como recuerdas, cambió todo eso por el sistema actual como testimonio en favor de Atreus. Luego sigue. En ciertos períodos el universo tiene su actual rotación circular, y en otros períodos se revuelve en la dirección opuesta. De todos los cambios que acontecen en los cielos, esta inversión es el mayor y más completo. En Platón encontramos, en dirección de izquierda a derecha, lo que quiere decir de oeste a este, nuestro Sol actual se mueve en dirección opuesta. En lenguaje simbólico y de filosofía astronómica, de muy probable origen pitagórico, Platón nos describe en Timeo los efectos de una colisión de la Tierra, cogida por una tempestad de vientos con fuego extraño o masa sólida proveniente del exterior, o aguas de inmenso maremoto que se recogía en medio de la espuma y luego avanzaba en fuerte corriente tsunamis. Dice el Popol Vuh, mito maya. Luego los dioses dispusieron que la tierra se volviera a llenar de agua, y que ésta corriera por todas partes y cayera en los abismos y los barrancos y los rebosara y subiera sobre las rocas y los montes y más allá de los picachos de las más altas cimas y rozara el fleco de las nubes. Así sucedió. Esta inundación que duró muchas lunas lo destruyó todo. Los símbolos de Göbekli Tepe hablan de un cataclismo de hace 11.000 años. Símbolos esculpidos en pilares de piedra en el yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, en Turquía, avalan que un enjambre de restos de un cometa mató a miles de personas hace 11.000 años. Göbekli Tepe se encuentra en lo alto de una colina en lo que hoy es la provincia de Urfa, en el sureste de Turquía. Es una magnífica estructura construida hace 11.500 años, 7.000 antes que la Gran Pirámide, gracias a los hercúleos esfuerzos no de pobladores neolíticos, sino de cazadores-recolectores que todavía no habían abandonado el modo de vida nómada. Pero lo más sorprendente es el uso para el que fue erigido, precediendo a la Biblia hebrea en unos 10.000 años. Todo parece indicar que Göbekli Tepe era un santuario religioso. Los pilares de Göbekli Tepe se encuentran dispuestos en círculos de hasta 20 metros de diámetro. Cada círculo contenía en el centro dos pilares adicionales en forma de T, aparentemente figuras humanoides de cabeza oblonga y cuerpo largo y delgado. El más alto de ellos sobrepasa los 5 metros de altura. Su construcción requirió el transporte de enormes piedras, algunas de hasta 16 toneladas, a pesar de que se hizo antes de la invención de las herramientas de metal, antes de la invención de la rueda y antes de que la gente aprendiese a domesticar animales como bestias de carga. Más aún, a diferencia de los edificios religiosos de tiempos posteriores, Göbekli Tepe se construyó antes de que la gente viviera en ciudades que pudieran proveer de una fuente numerosa y organizada de trabajadores. En palabras de National Geographic, descubrir que los cazadores-recolectores habían construido Göbekli Tepe fue como descubrir que alguien hubiera construido un 747 en su sótano con una navaja. Göbekli Tepe. Teorías alternativas sobre su propósito. Un descubrimiento de este calibre es capaz de mandar un seísmo a los pies de los eruditos, que deben replantear las teorías que daban por probadas, pero también atrae otras teorías alternativas que pretenden explicar algo que hasta entonces se consideraba imposible. Una de ellas afirma que Göbekli Tepe contiene un relato de una catástrofe sucedida en el pasado, posiblemente Nibiru o un cometa. Göbekli Tepe pudo pertenecer a una civilización muy avanzada que quedó destruida por este cometa, pero el Göbekli Tepe fue enterrada por aquellos seres antes de que ocurriera el desastre de Nibiru, o sea, ellos sabían que esto ocurriría y protegieron este templo enterrándolo en la tierra para protegerlo. Luego, cientos de años después, este templo quedó al descubierto, y otros seres que no tenían nada que ver con esa civilización avanzada muerta, empezaron a construir sus pueblos alrededor del templo y rendir culto. Esta teoría alternativa se detalla en el trabajo de Martínez Weadman y Dimitrios Tsikritsis, profesores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Edimburgo. Aquí deberíamos ver ya la primera alerta sobre la verosimilitud del trabajo, ya que, como veremos más adelante, hablan de simbolismo y constelaciones cuando ninguno de los dos son expertos en la materia. En cualquier caso, sigamos con su propuesta. Según ambos profesores, los pilares de Göbekli Tepe están decorados con animales y otras figuras no solo por motivos estéticos, sino para transmitir un mensaje a través de los milenios. Su tesis se centra en el pilar 43, situado en el foso noroeste de la excavación. Ver imagen superior. Aquí se encuentra la figura de un buitre cuya interpretación astronómica haría referencia a una constelación.
Esta teoría comienza de forma interesante pero acaba dando un salto de fe sin pruebas que lo apoyen. Ahí no termina su significado, ya que la posición de los astros que componen esta figura no sería tal y como lo veían los constructores de esta catedral en el año 9000 a.C., sino de la forma en que se vería en el cielo nocturno del año 10.950 a.C., algo para lo cual hacen falta conocimientos avanzados de matemáticas y física para poder calcular el movimiento de precesión de la Tierra, el balanceo que se produce de los equinoccios y que tarda 26.000 años en producir una vuelta completa. Es decir, que el cielo que vemos cada noche, o no, si estás en una ciudad, no es el mismo que el de hace 2000 años o el de dentro de 10.000. Esta fecha no sería aleatoria ya que coincide con el último coletazo de la última glaciación, ocurrida en esa franja de tiempo. Ahí se inició lo que se conoce como Drías reciente. Los científicos aún no están de acuerdo en qué provocó el enfriamiento brusco de las temperaturas globales del Drías reciente, pero sí que hay una propuesta sin confirmar. La caída de varios trozos de cometa en América del Norte provocó una catástrofe mundial que los humanos de la época recordarían siglos después y posteriormente inmortalizarían en Göbekli Tepe. Y es que ese salto de fe es el que los autores sugieren, que Göbekli Tepe no solo supondría una recolección de una catástrofe planetaria, sino que también encierra una advertencia: el cometa que provocó el Drías reciente está esparcido a lo largo de las Tauridas, una lluvia de estrellas que se ve desde la Tierra cada año, un camino que atravesamos cada año con el movimiento de traslación de la Tierra y que escondería trozos similares a los que cayeron hace miles de años. ¿Cuál es el problema? Que según el controvertido autor y antiguo corresponsal del The Economist, Graham Hancock, la humanidad podría enfrentarse a un episodio de extinción en 2030 provocado por otro fragmento de cometa, pero esta teoría ya queda al margen de la ciencia. Los primeros científicos que dieron con el monumento fueron unos antropólogos de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Estambul. Mientras realizaban una prospección de la región en los años 1960, observaron varias losas de piedra caliza que sobresalían del suelo, pero no les dieron importancia, considerándolas restos de un cementerio bizantino abandonado. Pasaron 3 décadas, y en 1994 un agricultor de la región tropezó con su arado en lo alto de lo que resultó ser un enorme pilar enterrado. Klaus Schmidt, un arqueólogo que trabajaba por aquella zona y que había leído el informe de la Universidad de Chicago, decidió echar un vistazo y estudió el yacimiento hasta su muerte en 2014. Como Göbekli Tepe es anterior a la invención de la escritura, no disponemos de fragmentos de textos sagrados que, una vez descodificados, arrojen luz sobre los rituales que allí se practicaban. La conclusión de que Göbekli Tepe era un lugar de adoración se basa en comparaciones con prácticas y sitios religiosos posteriores. Por ejemplo, tallados en los pilares de Göbekli Tepe se encuentran diversos animales, pero a diferencia de las pinturas rupestres de la era paleolítica, no se corresponden con los animales que los constructores de Göbekli Tepe debían cazar para subsistir, y tampoco representan iconos relacionados con la caza o con las acciones de la vida diaria, sino que representan animales amenazadores como leones, culebras, jabalíes, escorpiones y una fiera parecida a un chacal con la caja torácica expuesta. Se cree que se trata de personajes simbólicos o míticos, el tipo de animales que más tarde se asociaría con la adoración. Para los antiguos habitantes, visitar Göbekli Tepe debía representar un compromiso muy serio, pues se encuentra en medio de la nada. De hecho, nunca se han hallado indicios de que nadie viviera jamás en aquella área. Ni fuentes de agua, ni casas, ni restos de hogares. Lo que sí encontraron los arqueólogos fueron los huesos de miles de gacelas y uros que debieron ser transportados como alimento desde lejanos lugares de caza. Ir a Göbekli Tepe era hacer un peregrinaje, y los indicios señalan que atraía a cazadores recolectores nómadas de hasta 100 kilómetros a la redonda. Göbekli Tepe muestra que primero fueron los cambios socioculturales, luego la agricultura, dice Ian Oder, arqueólogo de la Universidad de Stanford. En otras palabras, el surgimiento de rituales religiosos realizados en grupo parece haber sido una razón importante para que los humanos comenzaran a asentarse a medida que los centros religiosos atraían a los nómadas hacia sus estrictas órbitas, hasta que se formaron pueblos basados en sistemas compartidos de creencias y significados. Göbekli Tepe se construyó en una época en la que todavía rondaban tigres de dientes de sable por los parajes de Asia, y el último de nuestros parientes no pertenecientes a Homo sapiens, un cazador y
fabricante de herramientas con aspecto de hobbit, de apenas 1 metro de estatura, bautizado como Homo floresiensis, tan solo llevaba algunos siglos extinguido, y, sin embargo, sus antiguos constructores, por lo que sabemos, ya habían pasado de hacerse preguntas pragmáticas sobre la vida a plantearse también preguntas espirituales. Puede argumentarse sólidamente, dice Oder, que Göbekli Tepe es el verdadero origen de las complejas sociedades modernas. Göbekli Tepe es visto como un descubrimiento arqueológico a partir del que cambia profundamente nuestra comprensión de una etapa crucial en el desarrollo de las sociedades humanas. Parece ser que la construcción de complejos monumentales estaba entre las capacidades de los cazadores-recolectores y no solamente entre las comunidades sedentarias de agricultores, como se había asumido anteriormente. En otras palabras, como su excavador Klaus Schmidt estimó, primero llegó el templo, después la ciudad. Esta revolucionaria hipótesis podrá ser apoyada o modificada por futuras investigaciones. Alrededor del inicio del 8 milenio antes de Cristo, la colina Pansuda perdió su importancia. Pero el complejo no fue simplemente abandonado y olvidado, para ser gradualmente destruido por los elementos, sino que fue deliberadamente enterrado bajo 500 metros cúbicos de tierra. El porqué de este comportamiento no lo conocemos, pero preservó los monumentos para la posteridad. Quizás estos seres sabían de la llegada de Nibiru y lo guardaron como un aviso para ser descubierto en un futuro. Además, el simbolismo en los pilares indica que los cambios a largo plazo en el eje de rotación de la Tierra ya fueron registrados en este momento usando una forma temprana de escritura, y que Göbekli Tepe era un observatorio de meteoritos y cometas. El hallazgo también apoya una teoría de que la Tierra probablemente experimente períodos en que los impactos de cometas son más probables, debido a la órbita de la Tierra que intersecta anillos orbitantes de fragmentos de cometas en el espacio. Volvemos con Platón. La esfera terrestre es empujada en todas direcciones hacia adelante, hacia atrás, otra vez hacia la derecha y luego hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, vagando en todas las 6 direcciones. Como resultado de tal colisión, descrita en lenguaje no tan fácil de entender, el texto representa a la Tierra como un ser con alma. Hubo una violenta conmoción en las revoluciones del alma, un completo bloqueo del curso de ella, remeciendo el curso de la otra, lo que generó todo tipo de torsiones, y causó fracturas en sus círculos y alteraciones de toda forma posible, de manera que ellos difícilmente podían mantenerse juntos, y se movían en forma verdaderamente irracional, a ratos en sentido contrario, otras veces de manera oblicua, luego nuevamente cabeza abajo. En la terminología de Platón la inversión de ellos es de este a oeste, y la inversión de los otros es de oeste a este. En el político, Platón presenta este lenguaje simbólico en términos muy simples, hablando de la inversión de los puntos cardinales en los que el sol sale y se pone. Platón escribe en el político: en ese tiempo hubo gran destrucción de todos los animales, y solo una pequeña porción de la raza humana sobrevivió. Sófocles. La inversión en el movimiento del sol ha sido comentada por muchos autores griegos antes y después de Platón. Según un corto fragmento en un drama histórico de Sófocles, Atreus, el sol se levanta en el este solo desde que su curso se invirtió. Zeus cambió el curso del sol, haciendo que se levantara en el este y no en el oeste. Eurípides relata en Electra: entonces Zeus se levantó en ira, poniendo a las estrellas pies arriba en la vía moteada de fuego, es verdad, y el quemante de esplendor carro del sol, y los nublados ojos del gris de la mañana. Y el relámpago de las ruedas de su carruaje rodando al revés tornó escarlata al rostro del ocaso. El sol se ha devuelto, ante el látigo de su ira los mortales pagan con aflicción. Muchos autores en siglos posteriores se dieron cuenta de que la historia de Atreus describía algún evento de la naturaleza. Estrabo cometió un error al afirmar que Atreus era un astrónomo antiguo que descubrió que el Sol rota en dirección opuesta al movimiento de la esfera celeste. Aún en lenguaje poético tal fenómeno no podría haber sido narrado como sigue: y la velocidad del alado carro del Sol se invirtió en medio de la espantosa contienda, cambiando su ruta celestial hacia el oeste por otra dirigida hacia el lugar donde el quemante rojo se degradaba hasta el rosa, tal como escribiera Eurípides en otro de sus trabajos. Séneca sabía más que su viejo contemporáneo Estrabo. En su drama Tiestes nos presenta poderosa descripción de lo acontecido cuando el sol se devolvió en medio de la mañana, revelando un conocimiento mucho más profundo de los fenómenos naturales. Cuando el sol invirtió su curso empañando el día en medio del Olimpo mediodía, y el sol que se hundía contempló a Aurora, la gente, estremecida de miedo, preguntaba: ¿hemos sido elegidos, entre toda la humanidad, para merecer aquel cielo con sus polos puestos cabeza abajo, abatiéndonos? ¿Ha llegado el último día de nuestro tiempo?
Es de suponer que si la Tierra viró, poniéndose de cabeza, cambiando el norte por el sur y viceversa o bien su rotación cambió de dirección, esos eventos deben haber estado acompañados de tremendos cataclismos, terremotos, tsunamis y dependiendo de la causa, quizá erupciones volcánicas. Brown y Batifin se han preparado contra una inevitable ola de escepticismo con una larga serie de datos, análisis orbitales de otros objetos distantes y sesudas simulaciones informáticas, y es que, a menudo, la idea de un noveno planeta ha sido asociada a Nibiru. Para los babilonios, era un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk. Nibiru significa lugar que cruza o lugar de transición. El especialista en la civilización sumeria, Secharia Sitchin, especuló con la existencia de Nibiru en la serie Crónicas de la Tierra, especialmente en el 12, planeta, basándose en la idea de que las civilizaciones antiguas habrían obtenido sus conocimientos y su desarrollo gracias a hipotéticos contactos con extraterrestres. Sin embargo, esta descripción es considerada inverosímil por científicos e historiadores. Hay pruebas de que el Sol se ha levantado por el oeste y se ha puesto por el este y según Heródoto esto ha sucedido 2 veces y otras 2 ha salido por el este, como ahora, y se ha puesto por el oeste. Esto implicaría enormes catástrofes para el planeta Tierra, que en realidad fue el que cambió su rotación 4 veces, tal como lo dice la leyenda de los 4 soles de los aztecas que, por una buena razón, llama sol a cada era posterior a un cataclismo. El Popol Vuh, mito maya, relata algo de esas hecatombes, así como lo hacen muchos mitos y leyendas de todas las culturas antiguas. Immanuel Velikovsky, Mundos en colisión, basándose en esa mitología ancestral y en datos astronómicos y geológicos dijo que esos cambios en la rotación de la Tierra se debieron al acercamiento de un cometa que posteriormente se convirtió en el planeta Venus. Ahora, después de los libros de Secharia Sitchin, el 12º planeta y toda la saga de Crónicas de la Tierra, se piensa que fue el acercamiento del planeta Nibiru. Quizá ambos se aproximaron en diferentes ocasiones a nuestro planeta en un pasado lejano, causando tales cataclismos o tal vez Velikovsky confundió a Nibiru con Venus. Supuestas fechas aproximadas del acercamiento de Nibiru. Con los cálculos mencionados más arriba, los cambios de eje polar precedentes, si el acercamiento de Nibiru ocurre efectivamente cada 3600 años, pudieron haber acontecido aproximadamente el 5187 a.C., el 8787 a.C. y el 12387 a.C., cuya última fecha es menos de 1000 años antes del 11450 a.C. En consecuencia, los sacerdotes pudieron haberse referido a las 4 veces anteriores a la visita de Heródoto, en que se había registrado el acercamiento del planeta Nibiru. Debemos tomar en cuenta que todas estas fechas son hipotéticas, ya que ninguna ha sido comprobada, solo están basadas en cálculos aproximados, a veces no mucho, y como ya se dijo, pueden variar en 1000 años más o menos, así que si eres de los vídeos que se toman el tiempo para sumar las fechas, encontrarás que, según estos cálculos, Nibiru se aproximaría a la Tierra en 2013, pero ya estamos en casi 2019, llegando casi al 2020, quedan unos pocos días y, salvo lo que dicen algunos catastrofistas y conspiranoicos, no se ha sabido de Nibiru, al menos no oficialmente, porque hay versiones que desde hace años lo vio la NASA. ¿Venus o Nibiru? De todos modos, Velikovsky hablaba de Venus, no de Nibiru, y Secharia Sitchin hizo otros cálculos de la última fecha del acercamiento del planeta de los Anunnakis, pero esa es otra historia digna de uno o varios vídeos de Supercrack Estrella. El período de Sotis. El famoso cronologista del siglo XVI Joseph Scaliger estudió la cuestión de si el período de Sotis, o la contabilidad del tiempo en años de 365 días que, comparada con el calendario juliano, acumulaba un error de un año cada 1461 años, fue aludida por este pasaje de Heródoto, remarcando: Sedognon fuerito casumet orientem mutare, no hubo inversión de la salida y puesta del sol en el período de Sotis. Podemos dudar de la veracidad de las aseveraciones de los sacerdotes, o de la tradición egipcia en general, o atacar a Heródoto por ignorancia de las ciencias naturales, pero no hay manera de conciliar este pasaje con la ciencia actual. Sigue siendo un notable texto de Heródoto, que desespera a sus comentaristas, según dijo Humboldt. El sol ha cambiado 4 veces. Pomponio Mela, autor latino del siglo I, escribió: los egipcios se enorgullecen de ser uno de los pueblos más antiguos del mundo. En sus auténticos anales, se puede entender que desde que ellos han existido como nación el curso de las estrellas ha cambiado de dirección 4 veces y que el sol ha tenido su sitio de ocaso en el lugar en que hoy se levanta.
No deberíamos deducir que el texto de Heródoto era la única fuente de Mela. Mela se refiere extensamente a referencias escritas egipcias. Menciona la inversión tanto en el movimiento de las estrellas como el del Sol. Si hubiera copiado a Heródoto, probablemente no habría mencionado la inversión en el sentido de movimiento de las estrellas. En una época en que el desplazamiento del Sol, los planetas y las estrellas aún no era visto como resultado de la rotación de la Tierra, el cambio de dirección del Sol no iba necesariamente conectado con un similar cambio en la dirección de otros cuerpos celestes. Si en tiempos de Mela existían registros históricos egipcios que referían la salida del Sol por el oeste, deberíamos investigar esas fuentes literarias egipcias históricas referentes al tema. ¿Cómo se podría explicar que las milenarias imágenes sumerias que muestran a los dioses Anunnaki llevando un misterioso bolso también están al otro lado del mundo representados por las antiguas civilizaciones mesoamericanas? ¿Qué es ese misterioso bolso de mano de los dioses? En las antiguas representaciones sumerias de los Anunnaki, ellos llevan un misterioso bolso en su mano. También está presente en varias culturas de América y en Göbekli Tepe. ¿Coincidencia? Elementos y objetos curiosos. Los antiguos sumerios representaban los antiguos Anunnaki con elementos curiosos. Dos de los objetos más interesantes vistos en las antiguas deidades sumerias eran el reloj de mano, visto en casi todas las representaciones, y el misterioso bolso llevado por los dioses. Curiosamente, si viajamos miles de kilómetros alrededor del mundo desde Mesopotamia a las Américas, veremos que los antiguos mayas, los aztecas y otras civilizaciones antiguas utilizaron el mismo motivo cuando representaban sus deidades. Además, si viajamos a Egipto, veremos que el símbolo de Ankh también fue llevado por los dioses como el bolso de misterio en la antigua Mesopotamia y las Américas. ¿Por qué las antiguas civilizaciones de América, Egipto y la antigua Mesopotamia representaban sus deidades con un misterioso objeto en la mano? ¿Es posible que todas las culturas antiguas en América, Egipto y Mesopotamia fueron visitadas por los mismos dioses, representados en una forma humanoide? Curiosamente, los antiguos Anunnaki fueron casi siempre representados en una forma humanoide, a pesar de que numerosos rasgos indican diferencias claras entre los Anunnaki y los seres humanos ordinarios. Las características faciales de los antiguos dioses Anunnaki siempre estaban bien ocultas gracias a las grandes barbas. Así como los antiguos sumerios representaban sus deidades en un humanoide, los egipcios antiguos y las diferentes culturas en las Américas hicieron lo mismo. La pregunta obvia aquí es ¿por qué? ¿Por qué las culturas antiguas, separadas a miles de kilómetros unas de otras, representan sus deidades de una manera casi idéntica? Además, ¿cómo es posible que los antiguos sumerios representaran a sus dioses llevando un misterioso bolso, y que otra civilización al otro lado del mundo hiciera lo mismo? Göbekli Tepe es uno de los más antiguos, si no más antiguos, templos megalíticos antiguos de nuestro planeta. Allí, intrincados pilares de piedra maciza dispuestos en un conjunto de anillos, están altos y orgullosos diciendo una historia milenaria cuando antiguas civilizaciones diferentes gobernaron sobre el planeta. Se creía que las piedras masivas habían sido talladas por cazadores-recolectores neolíticos hace unos 12.000 años, aunque la evidencia reciente apunta hacia el hecho de que el misterioso templo, que consta de 3 enormes círculos de piedra, fue deliberadamente enterrado por una razón desconocida en el pasado lejano. Después de 13 años de excavación, los arqueólogos que investigan el sitio antiguo no han podido recuperar una sola herramienta de corte de piedra. Nadie ha podido comprender cómo la antigua humanidad erigió algunas de las más grandes obras de piedra del planeta. La presencia de la misteriosa bolsa, llevada por los dioses, indica que estas dos culturas se conectaron de una manera misteriosa. ¿Por qué las culturas antiguas representaban a sus dioses portando ese bolso misterioso? ¿Qué había dentro? Y lo más importante, ¿cómo es incluso posible que el bolso misterioso está presente en diferentes civilizaciones de todo el mundo, que según los estudiosos conservadores nunca fueron conectados? ¿Qué pasaría si los antiguos Anunnaki, representados por los antiguos sumerios, y los dioses que visitaron las antiguas civilizaciones mayas, aztecas, toltecas y olmecas fuesen los mismos? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Viernes, 24 de abril de 2015 ya es oficial.
Solo faltan 500 días para una mega catástrofe en el mundo a causa del cambio climático. Ministro francés de Exteriores dice que solo faltan 500 días para catástrofe por motivo del cambio climático. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, se prepara para albergar una importante conferencia sobre el clima de la ONU a finales del próximo año. Quiere empezar a referirse a la alteración del clima o caos climático en lugar de cambio climático. Dice, cambio puede ser visto como una cosa positiva. Fabius, quien durante una visita a Washington la semana pasada declaró que el mundo tiene 500 días para evitar el caos climático, repitió este mensaje de vuelta en París a su regreso. Tenemos 500 días, ni un día más, para evitar un desastre climático, dijo en un discurso en francés el Ministerio de Relaciones Exteriores el 14 de mayo. La gente suele hablar sobre el cambio climático o el calentamiento global. Concedo gran importancia a las palabras, y en cuanto a la lengua francesa se refiere, no creo que esas palabras sean muy apropiadas, ya que, sin aludir a tal o cual programa político, el cambio es visto como más bien una cosa positiva. Pero en el caso del clima, no es en absoluto, continuó, sugiriendo en cambio el uso del término caos climático, en inglés, la alteración del clima, el caos climático. Todo comienza en el cielo cuando un poderoso ángel preguntó, ¿quién es digno de abrir los sellos del rollo? El anciano responde, no te preocupes que el león de la tribu de Judá es digno de abrirlos. En marzo 20 de 2015, eclipse total de sol visible desde las Islas Faroe en Dinamarca, se cumplió esta palabra profética. Faroe significa cordero y Dan significa justicia. Por lo tanto, al acomodar las palabras leemos, en marzo 20 de 2015 la justicia del Cordero, Jesús, comenzó y los sellos se abrieron en el cielo. Apocalipsis 6, 1, 17 nos narra en detalle lo que estamos viviendo actualmente, lunas rojas, sol oscuro, estrellas que caen del cielo, magnates y ricos entrando a los túneles subterráneos, etc. Vemos en la Biblia dos distinciones, una son los sellos y otra son las trompetas, lo cual en mi opinión son eventos diferentes. Las trompetas empiezan después del séptimo sello en el capítulo 8, y en particular la tercera trompeta nos habla de una enorme estrella llamada amargura o ajenjo que cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Es acá donde este artículo empieza, ya que, para definir algo que la narrativa oficial esconde o niega, deja una sola opción a la opinión de las personas: creer o no creer. Lo único cierto y verificable según la palabra de Dios es que esta estrella enorme es real y se llama amargura o ajenjo. La pregunta sería, ¿será Nibiru el planeta X esta estrella que menciona la Biblia? Lo cierto es que están pasando fenómenos en el mundo inexplicables, tales como la visualización de dos soles, cámaras de vigilancia que apuntan hacia el occidente a las 6 am, detectando lo que pareciera un amanecer. En otras palabras, dos amaneceres, uno por el oriente y otro por el occidente. Estas cosas no las podemos ocultar y mucho menos pasar por alto. Algo inexplicable está sucediendo en la Tierra. ¿Por qué los magnates de la Tierra se están escondiendo en sus cuevas o túneles? ¿Qué nos están diciendo a través de las películas de Ed Impact, 2012, Day After Tomorrow? Mi interpretación personal es que precisamente nos están diciendo lo que va a pasar. Porque el ministro de Francia Laurent Fabius, en una declaración pública hecha en mayo 13 de 2014, dijo lo siguiente: tenemos 500 días para evitar el caos climático. Si usted suma 500 días desde el día de su declaración, llegamos a Yom Kippur, septiembre 23 de 2015. ¿Coincidencia? No creo. Los globalistas corruptos saben algo más que usted y yo no sabemos, pero el Señor en su misericordia nos dejó provisión para todas las cosas ocultas en Jeremías 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nibiru, la agenda del horror. Considerando que Nibiru podría comenzar a verse muy pronto con telescopios comunes, de los simples ciudadanos, ya que los astrónomos y centros oficiales no hablarán a menos que les permitan hacerlo, ni en Alemania, Estados Unidos, Francia ni en Inglaterra, los cuales se hacen llamar países libres. Cuando Nibiru sea posible de observar acercándose a la Tierra, comenzará a verse asomándose desde el hemisferio sur cerca de las Pléyades o de la constelación del Toro, ya que allí aparece nombrado en las culturas ancestrales. La sensación y asombro será similar a las cruzadas, que afectaron a todo el mundo occidental hace ya más de 1000 años atrás. Esperemos que esto haga que la humanidad reflexione y detenga todas las guerras inútiles en todas partes del mundo.
Nibiru vendría a ser como una bendición más que una maldición para el mundo actual, pues terminaría con todos los aberrantes conflictos. Este colosal planeta y sus lunas cruzaría el plano del sistema solar en 2013, causando lógicamente antes y después devastadoras catástrofes como cambios muy fuertes en el clima, caída inesperada de meteoritos, tsunamis y terremotos continuos, un posible cambio de giro de la Tierra como lo predicen varias profecías, un poderoso evento nuclear en el Sol comunicado por las razas benevolentes que cuidan nuestro planeta, 7 días de oscuridad, para terminar alejándose, a partir de julio del 2014. Todas las antiguas civilizaciones conocían a Nibiru y su tránsito por nuestro sistema solar. Prueba de ello es que está atestiguado en todos los mitos, leyendas, grabados en piedra, pinturas, en casi todas las culturas de la Tierra. Un gran evento que sucede una vez cada cierto tiempo de miles de años. El Vaticano, como ente ejecutor de la Iglesia, logró recopilar, a lo largo de cientos de años, intensa y variada documentación que acreditaba esta información dándole un valor de veracidad en sus contenidos. Cuando se descubrieron perturbaciones en la órbita de Saturno, los cálculos matemáticos de los astrónomos predijeron la existencia de otro planeta. Fue gracias a estas predicciones que William Herschel descubrió el planeta Urano en 1781. Pero los astrónomos no tardaron en descubrir que también Urano sufría perturbaciones en su órbita, por lo que la búsqueda de otro planeta no cesó. En el siglo XIX, John Kyle Hermes, matemático y astrónomo, predijo la existencia y posicionamiento de un objeto de gran tamaño en el sistema solar exterior. Uno que él pensaba tenía la fuerza suficiente como para perturbar la órbita del planeta Urano. Posteriormente, en el año 1846, el astrónomo alemán John Galle, utilizando estas predicciones matemáticas, descubrió el planeta Neptuno. Sin embargo, las perturbaciones halladas en la órbita de Neptuno dejaron bien claro que la causa de todas las perturbaciones todavía estaba por descubrirse. Cuando Clyde Tombaugh descubrió el planeta Plutón en 1930, muchos suspiraron aliviados pensando que ya habían resuelto el misterio, pero los cálculos matemáticos pronto probaron que la masa de este pequeño planeta era insuficiente como para causar perturbaciones en Neptuno. La búsqueda continuó. A principios de los 80, un grupo de astrónomos jesuitas descubre por primera vez evidencias de un cuerpo extraño que se estaba acercando a nuestro sistema solar. Este objeto extraño no cumplía con los estándares establecidos a los objetos que pululan en el espacio, era evidente que las órbitas de los cuerpos circundantes estaban alteradas. Algo oculto se desplazaba velozmente y que no se podía ver, porque no había un reflejo que pudiera dilucidar su entorno. Conforme se acercaba la década de los 90, la red de satélites de todo el mundo confirmaron el aproximamiento de este oculto objeto. Todo daba que era un cuerpo planetario de extraordinarias dimensiones, con una densidad y masa increíbles. Por esta razón, el Vaticano pone en funcionamiento el telescopio Lucifer, un telescopio potentísimo con rango de visión más amplio, casi gemelo del Hubble. Lucifer descubre en el espectro infrarrojo lo que los otros telescopios nunca habían podido ver. Oculto bajo una gruesa capa de polvo y rodeado de gases helados, un cuerpo denso que emite un campo electromagnético sumamente intenso. Sí, Nibiru al fin había sido descubierto. Esta información corrió rápidamente en los ambientes lúgubres del Vaticano y es así que en la Santa Sede, se decide bajo estricto secreto, enviar una nave sonda que no utilice ningún cohete propulsor y que sea enviada desde el espacio. Esto se realizaría usando un avión propulsor de considerables dimensiones. Una increíble nave sonda, provista de motores iónicos, pudo hacer el recorrido hasta cerca del término del sistema solar. Pudo hacer lo que a las Voyager les tomó 3 décadas salir del sistema solar, y lo más increíble, Silo puede regresar a la Tierra, en proceso totalmente autónomo. Cuando Silo llega al punto programado, enfoca sus minúsculos y potentes sensores infrarrojos y descubre al inmenso monstruo, y con una rápida escaneada a una distancia casi inconmensurable Silo calcula su masa. Sí, son verdaderamente indescriptibles las miradas de horror que se dibujan en los afiebrados rostros del Vaticano. Nibiru es varias veces más grande que Júpiter. Con esa descomunal masa, simplemente nos convertiría en polvo. Siguen impávidos recibiendo más datos, los tableros parecen saltar, los dedos se encrispan y se oyen entrecortados suspiros de terror que experimentan esos momentos, hasta que después de un largo rato, se reciben los datos de su densidad. Es tan denso que en su composición interna, la que despide un electromagnetismo increíble, prácticamente es como un monstruoso acumulador de energía. Luego, Silo rápidamente envía los datos de su trayectoria y los datos son vaciados en el simulador de órbitas.
cálculos y recálculos sobre la marcha, hasta que por fin, todos respiran aliviados, Nibiru no colisionará con la Tierra, pasará a un costado del Sol y de la Tierra. Nuevamente más cálculos y los ordenadores siguen dando más y más resultados. Estamos a una distancia segura, pero ¿qué ocurrirá con su enorme electromagnetismo? La respuesta viene luego. Su magnetismo afectará enormemente a la Tierra. Más rostros nerviosos, todos imploran al Padre, ¿estaremos con él bajo su manto protector o tendremos que arreglárnosla solos? Vienen más datos y respuestas. Nibiru moverá parte de la superficie terrestre, pero no la pondrá de cabeza, pues eso sería el fin de la humanidad, eso sí que nos inclinará unos grados más. Nuestro pequeño tamaño de planeta nos ha salvado, tan minúsculo al lado de ese gigante y tan vasto e inconmensurable para nosotros. Entonces Nibiru detendrá la Tierra, los fríos cálculos de los ordenadores siguen arrojando resultados, los números binarios parecen salir de la pantalla, los números están en rojo, nuevamente más y más sudor perlan los rostros, más oraciones son lanzadas, y siguen saliendo los resultados. Nibiru detendrá la Tierra por 5 a 8 días y la oscurecerá por esos días y luego el proceso de rotación de la Tierra se reiniciará lento y moderado al principio y con algún tumbo por ahí, pero lo hará de 1 a 3 semanas después y cuanto más tiempo mejor, así no sufrirá tanto la superficie terrestre. Al fin respiran aliviados. Sí, una parte de la humanidad se podrá salvar, entonces habrá que construir refugios a gran profundidad. Después, esta información fue comunicada a todas las naciones del mundo, y lo increíble es que la gran mayoría ignoró estas recomendaciones. Sus gobernantes pasaron por alto esta información y la dejaron en el olvido. Al final, si pasaba lo que les habían advertido, tendrían una excusa de ser países en desarrollo, que no tenían medios para prepararse y lo más increíble es que nadie se los había comunicado. Si alguien por allí se atreviera a enrostrarles su ineptitud, ellos recurrirían al uso de reprimir y avasallar los reclamos de la masa, total cuentan con las fuerzas armadas las cuales iban a poder controlar sus poblaciones. En cambio algunos gobiernos, empezaron la construcción acelerada de búnkers en distintos sitios de la Tierra. Estos tendrían que ser construidos a gran profundidad, mínimo a varios cientos de metros bajo tierra, encapsuladas fortificaciones con un grueso manto de roca y autosuficientes por varios años. Lo más increíble, resistir grandes presiones y cantidades de agua ya que podrían quedar sumergidos bajo cientos de metros en las profundidades. Estos búnkers, al estar construidos bajo tierra podrían resistir una oleada de meteoritos incandescentes que abrasarían a cualquiera que estuviera en la superficie y aparte de las nubes incandescentes que se formarían en lo alto de la atmósfera las que harían precipitar lluvias de fuego. Nuevamente en los ambientes del Vaticano, enlazados a las redes de computadores, los sacerdotes se hacían la gran pregunta: ¿qué harán los que no tienen refugio alguno? La respuesta estaba dada, era obvio, el Creador guiará sus pasos, así como lo había hecho hace miles de años, una parte de la población se había salvado, como algunas partes de la Tierra resistirían en parte, eso lo probaban los animales que nos acompañan hasta nuestros días, ellos habían sobrevivido. Eso indicaba algunos lugares seguros que no serían tan afectados, después de todo siempre habría algún lugar que cobijara a algún ser humano. Ni más ni menos, serían tierras ni tan altas ni tan bajas, con gruesos promontorios de rocas, refugios naturales que protegerían de la avalancha de fuego que se precipitaría sobre ellos, total si los animales encontraron refugio allí, ¿por qué no los humanos? Además el olfato de los animales está más desarrollado que el de los hombres, ellos detectan las concentraciones de agua, ya que el agua es vida para todos. Las pantallas resaltaban más números, lugares seguros habían en distintos lugares del mundo y ubicarlos era fácil. Nuevamente los números en base a variables matemáticas y complejas ecuaciones eran resaltadas, más y más cálculos y resultados de mortandad humana eran promediados. Las pantallas mostraban una larga lista por continente. 40%, 70%, 95%, 100%, 98%, 99%. Los números solo reflejaban la muerte, la horrible muerte de millones de seres humanos, las cifras llegaban a niveles inalcanzables, los rostros lucían desencajados, llorosos. Pero faltaba algo, la variable animal. Si al fin todos los factores estaban unidos y las pantallas empezaron a arrojar nuevos resultados, si había un resultado esperanzador, había un factor al azar del 6%, 7%, que se salvaría en refugios naturales, y el resto 3%, 6%, dependería de la calidad de los búnkers construidos. Entonces al fin, siempre había esperanza para una parte de la humanidad.
Los resultados ya estaban dados y por fin se alegraron los rostros, y la noticia corrió por todos los ambientes enlazados de la red. Después, estos resultados fueron enviados a las principales agencias del mundo. Así es como se descubrió, se verificó y se dieron las alarmas y consecuencias de este coloso llamado Nibiru. Cuando esté cerca de la Tierra, cuando circunde al Sol será cuando el gigante que estuvo oculto durante milenios se hará visible a nuestros ojos y será observado desde todos los rincones de la Tierra. ¿Cuándo sucederá esto? Este dato es top secret guardado bajo 7 llaves. Solo algunos saben la fecha aproximada, pero por lo que está aconteciendo, más aún con la renuncia del Papa, del cual se dice que estaríamos pronto en presencia del último Papa antes de la hecatombe, pienso que quedaría ya muy poco. Es más, se especula en algunos organismos que el paso de Nibiru sería este año 2013, ya que la NASA ha dicho públicamente que a partir del 2014 la Tierra comenzará a enfriarse, enfocando el camino a una próxima glaciación. Lo cierto es que ya no hay que ponerse a pensar si toda esta información es verdadera o falsa. Las pruebas están y desde hace mucho tiempo, más bien hay que prepararse desde ya para todos estos acontecimientos, sobre todo en la parte espiritual, ya que somos en esencia, seres espirituales, eternos en el espacio-tiempo. Sin duda Benedicto XVI ya lo tenía claro desde hace mucho y desde algún lugar santo estará elevando sus plegarias. Algunos indicios de la cercanía de Nibiru. El óxido de hierro que arrastra la cola de este gigante celestial puede observarse como una neblina rojiza, la cual ya ha comenzado a llegar a nuestra atmósfera y ha comenzado a contaminar lagos, mares y ríos. Las altas temperaturas, las cuales se deben a la radiación originadas por la excitación que está sufriendo nuestro Sol por la cercanía de Nibiru y por la llegada de nuevas energías desde el centro de nuestra galaxia. Esto está produciendo notables cambios y fenómenos climáticos en toda la corteza terrestre. Erupción inesperada de volcanes inactivos. Continuos sismos, terremotos y deslizamientos de tierra, así como también el levantamiento y hundimiento de extensiones de terreno. Podemos citar esos inmensos hoyos que están apareciendo en diferentes lugares de la Tierra. Mortandad de animales, especialmente de aves, debido a las alteraciones que están sufriendo los cristales de magnetita que poseen en sus cabezas, la cual les proporciona la orientación polar magnética. Los científicos, especialmente la NASA, se defienden diciendo que el desplazamiento de los polos siempre se ha dado en nuestro planeta. Eso es cierto, el desplazamiento de los polos magnéticos es más recurrente que el geográfico y este último demora miles de años en completarse. Esto es verdad, pero en condiciones normales. Lo que la Tierra va a afrontar es un desplazamiento tanto magnético como geográfico, pero en condiciones excepcionales, por la fuerza magnética de otro planeta, hecho que ocurre cada 5000 años aprox.